Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio a la tutoría 5 referente al capítulo 6 del libro, es decir, al tema de la teoría de gráficas. El contenido que vamos a desarrollar es todo el aspecto relacionado a las gráficas, las trayectorias de circuito de Euler y las trayectorias de circuitos hamiltonianos. Trayectorias y circuitos hamiltonianos. Tengan todos muy buenos días, esperando se encuentren muy bien al lado de sus familias. Vamos a iniciar esta tutoría haciendo referencia a algunos aspectos teóricos relacionados al tema. Comenzaremos hablando entonces acerca de lo que es una gráfica. Dice que una gráfica G, que así la vamos a identificar, consta de un conjunto finito de vértices, un conjunto finito de aristas y una función lambda que asigna a cada arista un subconjunto B, W, donde B y W son vértices que podrían ser en algún momento iguales. ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? Nos referimos a este contexto del dibujo que aparece acá. Esto es una gráfica. A esto nos referimos con la gráfica G. A esto nos referimos. Los vértices están nombrados con cada letra en mayúscula. Aquí tenemos A, B, C y D. Tiene 4 vértices. Una arista es una línea con la que unimos los dos vértices o una línea que tiene como extremos a cada vértice. Y una función lambda que indica cuál es el recorrido que va a tener esta gráfica. Es decir, en esta función nos va a decir que la función va, por decir algo, de A a B, de B a C, de C a C y de B a D. Eso es lo que nos va a indicar y eso es lo que se explica acá en este segundo párrafo. Se escribe de esta manera la gráfica. G igual a V, E, lambda. Estos son los elementos que contiene la gráfica. Ilustremos cada una de estas partes con la siguiente gráfica. Acá tenemos B, se refiere a los vértices. Y hay 4 vértices, A, B, C y D, que están acá colocados en la gráfica. El conjunto de aristas, E1, E2, E3, E4. Y las aristas definidas por una función, E1, que va de A a B. Aquí está la función donde va de A a B. Acá está la E2 que va de B a C, de B a C. La E3 que dice que va de B a D y la E4 que va de C a C. Es decir, aquí hay un circuito o un bucle. En la gráfica anterior dice A no es adyacente con C. Este es un concepto que vamos a ver más adelante. A no está unido con C. Entonces no es adyacente. Mientras que A con B sí son adyacentes. B con D es adyacente y B con C es adyacente. El grado de A y de D es 1. El grado de A y D es 1. Otro concepto que también veremos más a detalle. Significa que es el número de líneas que llegan o que salen a este vértice. En este caso tenemos una. En el caso de D también hay una, pero en el caso de B hay 3. 1, 2, 3. Igual en el caso de C hay 3. Aunque acá solo llegue una línea,
pero de acá hay una que sale y una que entra. Cada bucle o cada ciclo que aparece en este nodo va a generar 2 grados. 2 grados a este vértice. Entonces, por eso es que hay 2 grados acá, más 1 grado de la línea que llega de B a C, y por esa razón tiene 3 grados. Bueno, vamos a ir definiendo cada uno de los elementos de esa gráfica. Tenemos acá, por ejemplo, el elemento vértice, que se representa mediante un punto o nodo, de esta manera más o menos, así como está este punto acá, y se identifica con una letra en mayúscula. Arista es una línea recta o curva que une 2 vértices, es decir, esto que tenemos acá. Esta es una arista. Esta línea que une los 2 extremos, y esos extremos son los vértices. Grado de un vértice es el número de aristas que tiene a ese vértice como extremo, es decir, la cantidad de líneas que llegan o que salen de ese vértice. En este caso, como no es un gráfico dirigido, no podemos identificar que llegan o que salen, únicamente vamos a identificar la cantidad de líneas que tiene ese vértice. Entonces, según la cantidad de líneas es el grado. Vértices aislados es un vértice de grado 0, es decir, no tiene aristas. Las aristas identifican el grado. Va a aparecer de manera aislada como un punto nombrado con una variable, con una letra mayúscula. Vértices adyacentes. 2 vértices que determinan una arista, es decir, 2 vértices que están unidos por una línea. Esos son los vértices adyacentes. Trayectoria es una sucesión que vamos a identificar con el símbolo pi. Una sucesión de vértices, vértice 1, vértice 2, hasta un vértice K. Cada uno adyacente al siguiente, es decir, cada uno unido al siguiente a través de una arista. Así decimos que A es adyacente de B, B es adyacente de C y C es adyacente con D. Esto es una trayectoria. A esto vamos a identificar como trayectoria. Y acá tenemos un bucle. Circuito. El circuito vamos a decir que es una trayectoria también que inicia y termina en el mismo vértice. Es decir, comenzamos en A, el recorrido hacia B, C y luego regresamos otra vez a A. Aquí cerramos el ciclo. Esto es un circuito. En temas anteriores lo vimos como un ciclo, ¿verdad? Acá lo vamos a ver de una manera similar como un circuito. Vamos a ver también algunos tipos de gráficas diferentes, o algunas gráficas que tienen todas esas características, pero que a su vez también tienen una característica especial que las diferencia. Veamos la primera. Gráfica conexa. Si existe una trayectoria de cualquier vértice a otro de la gráfica. Es decir, se llama conexa porque todos los vértices están conectados. No hay ningún vértice que quede fuera, ni tampoco la gráfica está partida. Es una sola gráfica que está unida. ¿Ven? Todos los vértices están unidos a través de una arista hacia otro. Como dice aquí el concepto, existe una trayectoria de cualquier vértice a otro de la gráfica. Diferente es la disconexa, cuando no existe una trayectoria entre sus vértices. Es decir, acá hay una trayectoria de 1, 2, 3, pero hay una discontinuidad de 3 a 4. Acá se perdió. Entonces, esto lo hace ya disconexa, es decir, desconectada. No está conectado a este otro grupo. Discretas. Una gráfica con n número de vértices sin aristas. Es decir, solo son los vértices, pero no hay aristas. Significa que todos son aislados. Vértices aislados.
Y así tenemos también la gráfica completa. La gráfica completa la vamos a identificar con la letra K sub n. Dice que esta gráfica está conectada con cualquier otro vértice. Es decir, es una gráfica conexa donde todos sus vértices están conectados. Y la identificamos como K sub n, en este caso K sub 2, vamos a decir. Ese es el nombre de esta gráfica. Cada vértice tiene también un nombre que lo identificamos con una letra mayúscula, dijimos. Bueno, decimos gráfica regular. Si cada vértice de una gráfica tiene el mismo grado que cualquier otro vértice, es decir, esta gráfica se considera regular por el número de grados que tiene cada vértice. En este caso, 2, 2 y 2. Todos los vértices tienen el mismo grado. También hacemos acá una aclaración. Dice que las gráficas D sub n también son regulares. ¿Cuáles eran estas gráficas D sub n? Las gráficas D sub n son las gráficas discretas, es decir, aquellas gráficas que tienen vértices pero no tienen aristas. Entonces, como no tienen aristas, todos tienen el mismo número de grados, ¿verdad? Grado 0, grado 0, grado 0, todos tienen el mismo, entonces cumple con ser regular, gráfica lineal. Esta la vamos a identificar con L sub n, la gráfica con n vértices y n-1 aristas. Es decir, si tiene en este caso 4 vértices, va a tener 3 aristas. 1, 2, 3. Va a tener 3. Subgráfica es un conjunto E sub 1, es decir, un subconjunto del conjunto de aristas de E y un subconjunto B sub 1 de los vértices de B. De modo que el subconjunto B sub 1 contenga al menos todos los extremos de las aristas del subconjunto E sub 1. Entonces, identificamos a esa subgráfica con la letra H y va a tener las mismas características que tiene la gráfica original, solo que va a tener un subgrupo o un subconjunto de vértices, de aristas y de una función. En este caso tenemos en la figura 6.10, tenemos la gráfica completa, la gráfica que tiene todos sus vértices y todos sus aristas completamente. Y luego tenemos una subgráfica, es decir, tiene la misma forma de acá con la única diferencia que algunos vértices y algunas aristas no están. Entonces tenemos una subgráfica de esta gráfica. Acá tenemos otro ejemplo de otra subgráfica de la gráfica original. Si ven, tiene la misma forma, pero algunas aristas no están y algunos vértices tampoco. ¿Por qué? Porque es un subconjunto de aquella, de esta, un subconjunto de esta. Tipos de gráficas. Seguimos entonces con la gráfica cociente. Esta es un poquito más complicada de entender, ya que vamos a trabajar acá con las equivalencias. Supóngase, dice la gráfica G, B, E y la función lambda, y R es una relación de equivalencia sobre el conjunto de vértices. Entonces se construye la gráfica cociente, que la vamos a identificar como GR, de la siguiente manera.
de la siguiente manera. Los vértices de GR son las clases de equivalencia de B. Cada clase de equivalencia, es decir, de cada vértice, lo vamos a identificar con la misma letra, pero en corchetes, para identificar que esta es una equivalencia de aquello. Eso es lo que vamos a hacer. Vean bien cómo es que está construida esta gráfica. Por acá se explica. Dice, los vértices de GR son las clases de equivalencia, es decir, de los vértices originales, producidos por una relación de equivalencia, definida por la partición de esos vértices. Aquí hay una partición A, E, I. Aquí está la partición A, E, I. Una segunda partición B, F, J. B, F, J. Hay otra partición que es C, G, K. C, G y K. Y la otra es D, H, L. Está D, H, L. Se obtiene al fusionar, dice, todos los vértices de cada clase de equivalencia en un único vértice y combinar las aristas que quedan sobrepuestas. Es decir, esta es una forma. Comenzamos con la letra o con el vértice A. Este vértice contiene a E, a I. Entonces vamos a colocar acá el vértice A. En el caso del vértice B, que contiene las equivalencias o el subconjunto B, F y J. Entonces vamos a utilizar únicamente el B para identificar que contiene a ello. D, que contiene a D, a H y a L. Entonces lo vamos a identificar acá como D, y C también, ¿verdad? Como otro conjunto de equivalencia. Nos podrían haber dado unas particiones totalmente distintas a esta. De acuerdo a las particiones que nos den, así vamos a crear la gráfica cociente. Es como una subgráfica de esta gráfica, solo que tiene características particulares, donde encontramos equivalencias. En una equivalencia son subconjuntos totalmente disjuntos, es decir, no se parecen entre ellos o no hay, por decir algo, intersección entre dos subconjuntos de la partición de un conjunto, pongámoslo así, universal dado. Hagamos el primer ejercicio para que entendamos cómo vamos a construir estas gráficas y cómo vamos a identificar los elementos que contiene la gráfica. Dice, trace una imagen de la gráfica G igual a V, o sea, vértices, aristas y una función, donde los vértices son A, B, C, D, F, E, F, G, H. Las aristas están nombradas con las letras minúsculas, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Y las funciones, y la función F, que va de A a C. Significa que la función F, esta de acá, que es la arista, me está indicando que hay una relación que va de A a C. Es decir, uno con la arista y los dos vértices. Porque eso me dice la función AC. La siguiente función dice AB. Hay otra función que va unido con una arista, G, de A a B. DC. Aquí está. La D está unida con la C a través de la función H. BD. Está BD. EA. Por acá tenemos a E unido con A. EA. ED. ED. FE. Tenemos la E, buscamos con una F. FE. EG. EG. Y FG. FG.
pero nos quedó la H de manera aislada. Es decir, nos quedó acá un vértice aislado. Este vértice no tiene conexión con la gráfica. Por lo tanto, acá tenemos un tipo de gráfica disconexa. Es decir, no está conectada a este vértice. Por lo tanto, es disconexa. Ejercicio 2. Sea la gráfica de la figura 614, es decir, de esta figura, y sea R la relación de equivalencia sobre B, definida por la partición AEI. AEI. BFG, BFG, CGK, CGK, DHL, DHL. Entonces, GR aparece en la figura 615. Esto ya lo habíamos visto en la anterior, ¿verdad? Dijimos de que se iba a construir a través de las equivalencias de cada uno de estos grupos y que íbamos a tomar como la equivalencia o el vértice principal de cada grupo. Este ya lo habíamos visto, veamos la siguiente. Sea S también, dice, si S también es una relación de equivalencia sobre B, definida por la partición IJKL. Perdón, IJKL. Estamos tomando el fondo, digámoslo así, o el centro de toda la gráfica, para que vean que también de otra forma se puede escribir una gráfica cociente. Entonces dice la gráfica cociente GR aparece en la figura 616, que es esta. Veamos. Aquí estaba la partición primera que decía IJKL. Esta era una partición. La otra partición dice que es AE. AE. La otra partición FBC. FBC. Hay otra partición D, solo D, solita, D. Hay otra que es G, ¿verdad? Está acá en este grupo, G. Hay otra que es H, que está acá en este grupo, H. Entonces dice que la gráfica está compuesta de esta manera. Vamos a tratar de entenderla. La primera partición, o esta partición de AE, contiene a A y a E, ¿verdad? Vamos a utilizar el extremo A, es decir, partimos de algo. Veamos la siguiente partición, o la siguiente variable, B. B está en F y C. Está B, F y C. Entonces ponemos F. La siguiente es C, pero como ya está en esta partición, ya no la tocamos. Vamos con D. D está solita. Como está solita, la vamos a poner aquí apartadita, ¿verdad? Pero igual va a quedar unida con las aristas a toda ella, ya que aquí todas las aristas estaban unidas. Luego tenemos G. Colocamos G. G estaba, o G está, perdón, acá, con C y K. Entonces vamos a agarrar G de este grupo que ya estaba con C. Y C está aquí con B y F. Entonces agarramos acá G. H. H está en el grupo de D y B, acá, en este extremo. Acá se encontraba H, pero también la vamos a tomar porque está solita como una partición más, ¿verdad? D y H, las dos pertenecen al mismo grupo, pero están como particiones separadas. Entonces las vamos a colocar igual las dos. En el caso de C, no, porque C ya pertenece a esta partición, de donde tomamos B. Por eso no aparece. Por eso unimos todos los puntos de la misma forma como están unidos acá.
pero no podemos trazar una línea que vaya desde D hasta B porque no existía desde D hasta B una línea. Así pasaba por los otros vértices. Entonces, esta es otro tipo de gráfica cociente, ¿verdad? Similar a esta gráfica cociente que habíamos hecho en el ejemplo anterior. Entonces, podemos crear diferentes tipos de gráficas cocientes. Todo va a depender del tipo de equivalencias o de particiones que tengamos de la gráfica principal. Según las particiones que nos den, así podemos ir creando nuestra gráfica cociente. Vamos a hablar de trayectorias y circuitos de Euler. Decimos que una trayectoria de Euler incluye cada una de las aristas solo una vez. Es decir, una trayectoria es un camino, como dice acá. Un camino que vamos a recorrer, ¿verdad? Si este fuera, por decir, algún lugar geográfico, ¿verdad? Recorremos. Al llegar acá nos encontramos que hay dos caminos. Bien, podemos tomar este o tomar este otro. Pero al llegar a cualquiera de los dos caminos que tomemos, vamos a llegar a otro cruce. Desde llegamos a otro cruce y volvemos a regresar hasta acá. Y aquí no podemos ir otra vez a E porque estaríamos recorriendo dos veces la arista. Y dice que la trayectoria sí incluye a cada una de las aristas solo una vez. Entonces nuestro camino va de aquí hacia acá. Hacemos el recorrido y llegamos hasta acá. Ahí hemos recorrido una vez cada arista. O sea, la prohibición es pasar dos veces por la misma arista. El circuito de Euler es una trayectoria que inicia y finaliza en el mismo vértice. Es decir, si la trayectoria es hacer un recorrido donde solo toquemos una vez cada arista, el circuito va a tener la misma característica de la trayectoria con la única diferencia de que va a regresar al mismo vértice donde comenzó. En este caso, en la figura A, no hay hay una trayectoria, pero no hay un circuito, por la razón de que empezamos en E, llegamos a D, hicimos toda la vuelta hasta llegar a D, pero no podemos otra vez llegar al vértice donde comenzamos, porque entonces recorremos dos veces la misma arista. Dos veces la misma arista. Dice acá, una trayectoria de Euler en la gráfica de la figura 625 es, la vamos a identificar con la letra pi, ¿verdad? Eso dijimos allá en la parte teórica. Y comienza en E, luego el recorrido va hacia D, B, A, C y D. Y ahí termina. Pero no volvemos a llegar a E. Por lo tanto, solo es una trayectoria. No hay un circuito. Veamos en la siguiente gráfica. Un circuito de Euler en la gráfica de la figura 626 es, la identificamos con pi. Comenzamos en 5. 5. Luego vamos a 3. Ya recorrimos una vez esta. 3. 2, 1, 3, 4 y 5. ¿Bien? Iniciamos y finalizamos en 5. Por lo tanto, aquí hay un circuito de Euler. Y aquí está identificado. Entonces, cuando nos pidan un circuito o una trayectoria, lo que vamos a sacar es cuál es el recorrido que tiene y si cumple. Para ello, es necesario que veamos algunos teoremas. Los teoremas que aparecen ahí en la página En la página 204 aparece el tema de las trayectorias y caminos de Euler. El teorema o los teoremas aparecen en la página 206 y 207. Ahí está el teorema 1, que también lo vamos a presentar acá en esta clase. Teorema 1 dice, si una gráfica G tiene un vértice de grado impar, entonces no puede existir un circuito de Euler.
si tiene un vértice de grado impar. Entonces, veamos el anterior. Este vértice tiene grado 1. Este vértice, el D, tiene grado 3. Hay dos vértices de grado impar. Este tiene grado 2 y grado 2. Pero tenemos dos vértices de grado impar. Por lo tanto, no puede haber, dice, un circuito, pero sí una trayectoria. Si G es una gráfica conexa, es decir, conectada, no tiene ningún vértice aislado, y todos los vértices tienen grado par, entonces existe un circuito de Euler. Si todos los vértices tienen grado par y la gráfica es conexa. Veamos el caso anterior. Acá, este tiene grado 2, grado 2, grado 2, grado 2. Y el 3 que está en el centro tiene grado 4. Es decir, llega a 4 líneas. Significa que todos los vértices tienen grado par. Por lo tanto, eso da garantía de que sí existe un circuito de Euler. Veamos el siguiente teorema. Si una gráfica G tiene más de dos vértices de grado impar, entonces no puede existir una trayectoria de Euler. Si tiene más de dos, veamos en este caso, aquí sí hay una trayectoria y solo tiene dos. E, que tiene grado 1, y D, que tiene grado 3. Hay dos, pero dice la regla o el teorema, si tiene más de dos. Si hay más de dos, no hay una trayectoria. Pero con dos vértices de grado impar, sí hay una trayectoria. Si G es conexa y tiene exactamente dos vértices de grado impar, como en el caso anterior, entonces existe una trayectoria de Euler en G. Cualquier trayectoria de Euler debe comenzar en un vértice de grado impar y terminar en el otro. Es decir, si solo tiene dos vértices de grado impar, va a comenzar la trayectoria en un vértice de grado impar y va a terminar en el segundo vértice de grado impar. Es exactamente lo que teníamos acá. Comenzamos en E, dimos toda la vuelta y terminamos en D, que eran los dos vértices que tienen grado impar. Estos son los teoremas. Esto es importante que lo entendamos, que lo saquemos si es posible así aparte en un cuadernito, en una paginita, para poder identificar que tenemos exactamente certeza de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y que con solo ver la gráfica la analicemos antes de empezar a trabajar o a ver si tiene una trayectoria o tiene un circuito, ya de antemano sabemos si lo va a tener, dónde va a iniciar y dónde va a finalizar. Veamos el ejercicio 3. En el ejercicio 3 dice que indique si la gráfica tiene un circuito de Euler, una trayectoria de Euler o ninguno de estos. Dice, y proporciona las razones por qué decimos que hay o que no hay una trayectoria o que hay o no hay un circuito. Veamos el primer caso. Vamos a aplicar el teorema 1. Para ver si tiene un circuito. Primero vemos de que la gráfica es conexa. Es decir, todos sus vértices están conectados uno con otro. Entonces es conexa. Por lo tanto, hay una trayectoria. Ahora veamos si los vértices tienen grado par. Este vértice de grado 4, grado 4, grado 4 y grado 4. Tiene todos los vértices con grado par. Por lo tanto, según el teorema 1, dice si una gráfica G tiene un vértice de grado
impar, entonces, por tanto, estamos aquí en G. Es una gráfica conexa, como lo vimos allá, y todos los vértices tienen grado par, entonces existe un circuito de Euler en G. Por lo tanto, en la primera gráfica hay un circuito de Euler, ya que cumple con el teorema 1, que dice que es una gráfica que está conectada, es conexa, y todos sus vértices tienen grado par. Veamos el caso 2. Si posee un circuito de Euler. Vemos que acá tenemos grado par, grado par, grado par, grado par. Aquí es un grado par, 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 pero aquí tenemos un grado impar y aquí también tenemos un grado impar. Por lo tanto, no tiene un circuito de Euler, pero veamos si tiene una trayectoria. ¿Cuántos grados impares tiene? Tiene 2. Y dice el teorema que si hay más de 2, no tiene una trayectoria, pero si tiene 2, sí puede tener una trayectoria, que inicia en el vértice con grado impar 1 y finaliza en el vértice de grado impar 2. Es decir, vamos a iniciar acá en I y terminamos en F. Ya sea que nos vayamos por acá, podemos seguir acá, bajamos, subimos, volvemos a bajar, regresamos y acá. Sí hay una trayectoria, pero no hay un circuito. Podemos haber también iniciado acá, vamos aquí, seguimos recto, vamos hasta acá y llegamos acá. Entonces en la segunda no tenemos un circuito, pero sí una trayectoria de Euler. Entonces eso es lo que vamos a identificar y vamos a sacar, digamos aparte, nombrándolo con el símbolo pi, cuál es el recorrido que identifica la trayectoria o el recorrido que identifica el circuito. Vamos a ver este otro tema que se refiere a las trayectorias y circuitos hamiltonianos. Trayectorias y circuitos hamiltonianos. Este es un segundo tema que se refiere a trayectorias y a circuitos, solo que acá es con otro autor. Esto lo vamos a encontrar en la página 213. Veamos cuáles son las características acá y las diferencias que tiene con Euler, Hamilton. Trayectoria. Es aquella que contiene cada vértice solo una vez, como decía ya Euler. Euler decía que era aquella que contenía cada arista una sola vez. Aquí es cada vértice. O sea, el recorrido acá no puede tocar más de 2 veces el mismo vértice. Con Euler, el recorrido no podía tocar más de 2 veces una arista. Pues, perdón, más de una vez una arista. Veamos el circuito. Es aquel que contiene cada vértice solo una vez, excepto el primer vértice que también es el último. Es decir, donde comenzamos, ahí llegamos. Es decir, ese lo va a contener 2 veces porque salió de ahí y llegó ahí mismo. ¿Verdad? Pero ese es un circuito. Veamos, nos van a dar un caso similar a este. Y nos van a decir que encontremos o determinemos si hay un circuito o una trayectoria de Hamilton. Acá está la solución. Cada vértice está identificado con cada número. Veamos, y ninguno pasa 2 veces por el mismo. Comenzamos en 1, 2, 3, 4, 5. No podemos seguir este recorrido porque volvemos a llegar otra vez a 1 y ya lo tocamos 2 veces y nos falta el recorrido de todo lo que está en el centro. Entonces, del 5 pasamos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Acá no seguimos
por este camino porque al seguir ahí se puede que se nos acorte rápido y volvamos a tocar 2 veces el 6. Entonces vamos con 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. El 6 ya lo habíamos tocado, no vamos a regresar. 20 y solo nos falta el 1, de donde salimos. Por lo tanto, aquí hay un circuito hamiltoniano, que también lo vamos a identificar con el símbolo pi, haciendo el recorrido de todos los vértices. Veamos el ejercicio 4. Determine, dice, un circuito hamiltoniano para cada gráfica dada. ¿Verdad? Que también hay algunas características que es importante que se revisen. Por ejemplo, el teorema 1 dice que tiene un circuito hamiltoniano o una gráfica hamiltoniana si para cualquiera dos vértices de G que no sean adyacentes, el grado de uno de ellos es más el grado del otro, es decir, uno es mayor o igual que el otro. Pero ya vamos a verificar acá en esta gráfica. Sin embargo, es importante que leamos cuáles son los teoremas que hacen referencia a la construcción de estos circuitos o de estos caminos hamiltonianos, así como los caminos de Euler. Veamos entonces. El recorrido debe ser por todos los vértices que solo pasemos una vez. Si logramos iniciar en un vértice y finalizar en ese vértice, entonces tenemos un circuito. Veamos si eso es posible. Vamos a comenzar en A. De A nos vamos a B. De B a C. De C a H. De H a E. De E a F. De F a G. De G a D. Y de D a A. ¿Tocamos todos los vértices? Veamos otra vez. De A a B. Ya tocamos el vértice A, B. C. H. E. F. G. D y A. Entonces hay un circuito hamiltoniano. Aquí la característica es que no podemos pasar dos veces por el mismo vértice. No podemos pasar dos veces por el mismo vértice. Si ven el recorrido que se hizo, no tocamos dos veces el mismo vértice. ¿Dejamos alguna arista sin recorrer? Es probable, ¿verdad? Porque esa no es el punto. El punto es no pasar por todos los vértices sin hacer el recorrido dos veces, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno. Uno de los avisos que nos plantearon o que el coordinador nos planteó en la agenda es que el domingo 17, o sea mañana, se realizará la autoevaluación 3 en horario de 2 p.m. en adelante. Pero hay que estar ahí conectados a esa hora para poder desarrollar
esa autoevaluación 3 que tiene relación pues a todos los temas que estamos viendo en esta tutoría. La idea es que todo el equipo estuviese conectado para poder entender, ¿verdad?, esta tutoría. Esa es la idea. Lastimosamente, pues en esta época pues hay mucha gente conectada y falla bastante la conectividad, ¿verdad? Algunos no pueden conectarse, otros que logramos conectar, ¿no?, lo hacemos de una manera bastante lenta. A veces también depende del tipo de equipo que estemos utilizando. Lo importante es que tratemos de ir entendiendo cada tema y de ir identificando en el libro esas características que están especificadas en algunos casos pues con letra negrita para resaltar, ¿verdad? Allí hay algo que nos están identificando como algo importante a entender, como por ejemplo los teoremas. Los teoremas es bien importante que los entendamos, ¿verdad? Si es posible, saquemos aparte un teorema, una escritura de ese teorema, subrayemos aquello principal, aunque todo lo que dice en el teorema es súper importante, ¿verdad? Son párrafitos, no más de 4 líneas, ¿verdad? Casi en la mayoría tienen 2 o 3 líneas, donde nos está indicando qué es lo que vamos a hacer por cada tema que estamos desarrollando. Si logramos entender estos teoremas, se nos va a hacer bien sencillo identificar toda la temática. Bueno, gracias entonces por haber estado atentos a esta tutoría. Espero que si hay dudas o consultas, pues me las hagan a través de la plataforma. Hoy mismo les mandaré este video al WhatsApp para que lo puedan verificar. Y también se lo subiré a la plataforma en el foro de la pestañita donde dice consultas, ¿verdad? Ahí se lo voy a subir, ahí está el foro de dudas para que ustedes entren y vean, pues, que ahí les dejaré tanto la presentación como la grabación. Bueno, un gusto, hasta la próxima.